Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa de Incomódate, el podcast donde hablamos sobre temas no tan hablados de la sociedad. El día de hoy vamos a hablar sobre el feminismo y les recomendamos escuchar este podcast junto con una rica taza de un té negro. Así que para comenzar, queremos recordar que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y pues también que pues el año pasado, justamente por estas fechas, fue cuando se empezó a iniciar todo el movimiento feminista de salir y luchar por los feminicidios y para exigir justicia. Entonces, pues sí, es un día que está rodeado de varias peleas, varios temas. Entonces, Aline, tú que pues vives sobre todo este tema, ¿qué se siente justamente este 8 de marzo? ¿Qué es, o sea, cómo te sientes tú acerca de todo este tema? Uy, pues es un poquito complicado porque el año pasado siento que había un movimiento increíble, o sea, realmente a mí me emocionó mucho ver tanta unión entre mujeres y que realmente hubiera un movimiento tan fuerte que no solamente despertara a personas que tal vez no sabían qué era el feminismo, porque era tan importante. Yo puedo decir que a un nivel personal aprendí muchísimo, no fue nada fácil, pero realmente fue un movimiento que ayudó a despertar muchas cosas y también a identificar qué otras están mal, porque Ujú. realmente siguen estando mal. O Sí, sea, eso es lo que me da tristeza, que este año no, no podamos retomar lo que se hizo el año pasado. sí. O sea, como ese sentimiento de que se quedó ahí, ¿no? Como que se quedó en pausa todo ese movimiento, todo lo que se había logrado. Porque sí, Sí, justamente, o sea, como el año pasado, en marzo, justamente fue cuando salió el primer infectado de COVID, pues todo empezó a valer a partir de ahí. sí, O sea, la verdad también hablando del 9 de marzo, yo también siento que fue un impacto muy grande porque, o sea, hasta yo veía como a algunos hombres que estaban como, sí, quedándose impactados de que no había mujeres. O sea, en las escuelas, en las calles, en todas partes, no veías a nadie. Entonces o sea, sobre todo en mi caso, que la mayor parte de la escuela son mujeres, sí se sintió totalmente vacío, así ninguna directora, nadie en las oficinas, nadie en los salones, nadie que nos diera clases si no fuera un hombre. O sea, fue algo impactante que nadie se esperaba. Entonces, por mi parte, siento que el movimiento sí logró hacer un impacto en el mundo y sí logró ser tema de conversación, porque a pesar de que no haya cambiado como radicalmente todo el tema y toda la sociedad, sí dio un tema de conversación y sí dio un cambio de vista, una esperanza para sobre todo yo creo que las niñas chiquitas y para los niños que también pues lo vivieron, de tengo que defender a las mujeres, tenemos que ayudarlas. O sea, siento que sí dio frutos todo ese movimiento. sí. Y te digo, o sea, creo que tampoco es como nada más con ustedes hombres, creo que también nosotras como mujeres traemos normalizado e internalizado toda la violencia hacia nosotras, ¿no? O sea, y es algo que lo vemos desde el uso de frases cotidianas, como cuando vas en la calle y alguien maneja súper feo o se te cierra horrible en un carril a otro. Ujú. ¿Cuántas veces nosotras mismas como mujeres no hemos dicho como, sí, seguro es una mujer? O sea, ¿qué es eso, no? Ya, ajá. Sí, o este término que siempre usan de, ay, pegas como niña, corres como niña, haces cosas como niña, que sí es, o sea, es impactante cuando ya te empiezas a dar cuenta que desde chiquito te enseñan a que todo lo que hacen las niñas está mal o es inferior. O sea, con esos términos, pues es lo que se está reflejando en la sociedad. Y de hecho, hay varias compañías, creo que sobre todo Barbie justamente hizo varias campañas de justamente como para empezar a cambiar ese tipo de estigmas, de todo lo que sea o sea, todo lo que haga una niña es inferior a todo lo que hace un niño. Y por justamente acciones y situaciones y
cosas que ya tenemos ahí arraigadas, como este ejemplo que nos acabas de dar, es por eso que empezó a salir el movimiento feminista. Entonces, pues sí, está impresionante que desde hace ya cientos y miles de años que se ha tomado a la mujer como inferior y apenas hace poquito que iniciaron esos cambios y esos movimientos para las mujeres. Pues sí, o sea, mira, si hablamos de antecedentes, tenemos que como que separar los antecedentes en el mundo y los antecedentes aquí en México. Ujú, Aquí mi fuente es una investigadora de la UNAM que se llama Alvaraba. ujú. Dame 3 segundos porque no sé qué pasó con el PDF. Todo Production, por... mi PDF, el Error. teleprompter. A ver, ahora sí. Aquí mi fuente es Maharaba Anel González García, que escribió un breve recorrido por la historia del feminismo y ella nos cuenta que hay 3 olas. Empieza con el feminismo ilustrado, le sigue el movimiento sufragista y una tercera ola que tuvo el lema "Lo personal es político". Para resumirles esta información, en el mundo se empieza con el feminismo ilustrado, es decir, que durante la época de la Ilustración la falta de inclusión de mujeres en los derechos universales fue súper evidente y Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft fueron algunas de las que notaron las principales incongruencias en las prácticas sociales dominantes. Después, con el movimiento sufragista, acuérdense que la parte de sufragio tiene que ver con el voto de todas las personas y poder tener esta capacidad de tener varias opciones y escoger. Entonces, este movimiento es sobre todo el consolidar el derecho de la ciudadanía de las mujeres, que es el antecedente para el voto femenino, que después se da. Y por último, tenemos el que tiene como lema "Lo personal es político" y se da en los años 70, cuando se le da luz a la parte de que la mujer tenía un rol muy establecido y nada más era: tú puedes estar en casa y el ámbito doméstico es lo único que puedes hacer y Ujú. es tu única aspiración personal, profesional. O sea, ahí se empieza a hacer más evidente la opresión. Y bueno, si nos vamos aquí a México, aquí hay una gran, pues falta de información realmente. Gabriela Cano e Hilda Monraz dicen que la información es insuficiente porque realmente no se le da importancia al tema. Ujú, Entonces, ellas señalan que se puede hablar de un movimiento feminista aquí en México desde 1915, cuando mujeres en Mérida dijeron que era necesaria la escuela laica, pero realmente Alvarada en su texto, realmente se los recomiendo muchísimo. Nos habla de un primer movimiento feminista en 1976 con la coalición de las mujeres feministas, que ellas pedían 3 cosas: la maternidad voluntaria, el alto a la violencia sexual y el derecho a la libre opción sexual. A ujú. mí esto realmente me impresionó muchísimo, porque ahorita que lo estaba leyendo fue como, wow, o sea, estamos hablando de 1976 y todo esto es exactamente Ajá, lo que está pasando hoy en lo que día, o se sea, lo sigue que se peleando. pide. Ajá. Exacto. O sea, sí, desde que hace tantos años, tanto tiempo antes, y todavía se sigue sin darle esos derechos a las mujeres, siguen pues oprimidas bajo ese pensamiento machista y del patriarcado, de literalmente si no eres hombre, no mereces esas cosas. Entonces sí, o sea, a mí también me sorprende que justamente, o sea, como dijiste, en México sigue habiendo un montón de desinformación. Y lo peor de todo es que hasta después hay propias mujeres que están en desacuerdo y que son las primeras que llegan e insultan a todo el movimiento. Porque, o sea, yo siento ahí que lo que está pasando es justamente que los medios de comunicación se están enfocando en quitarle el poder al movimiento, porque en lugar de enfocarse en los valores que es el feminismo, en explicar desde dónde salió, en explicar como toda la circunstancia y por qué se está peleando,
se dedican nada más a mostrar a ese grupo de radicales, de gente que llega y hace destrozos y rompe y raya y así. Y ya con eso la gente dice, ah, son unas pipiripi y todo el movimiento y todo lo que están peleando, no, ya valió, ya no sirve, ya pues, son unas radicales, ya empieza a crecer el término feminazi. Pero en verdad me impresiona que ni siquiera saben qué es el feminismo o cómo salió y ya lo tienen en un contexto demasiado negativo. Piensan feminismo y ya es como de, ah, odian a los hombres, son lesbianas, nada más quieren abortar, o sea, y no, no es el caso, o sea, el feminismo nunca fue, o sea, superioridad al hombre. El feminismo siempre ha peleado por ser igualitarios, de igualdad, de que al hombre y a la mujer se les trate por igual, se les dé las mismas oportunidades. Y eso es algo que se va a ido perdiendo con el tiempo porque justamente se han dedicado a malformarlo. Y es algo que la verdad da mucha tristeza de un movimiento que ha ayudado tanto a las mujeres. Porque de lo que yo investigué y de lo que pues pasó ahorita en las lecturas, es que justamente a la hora de pelear por la abolición de la esclavitud y de que a las personas de color se les diera el voto, sobre todo en Estados Unidos, se le dio primero el voto a los hombres de color, pero a pesar de que ya se estaba peleando y ya se estaba dando a entender que somos seres humanos, a la mujer aún así se le recriminó. Entonces, a pesar de que los hombres de color ya podían votar, las mujeres, y aún menos las mujeres de color, seguían sin poder votar y seguían sin ser escuchadas. Entonces, es por eso que todo este movimiento es de gran importancia, porque gracias a ese movimiento feminista, ahora las mujeres pues, tienen el derecho de divorciarse, tienen el derecho de votar, tienen el derecho de salir a la calle sin un hombre, de hacer sus propias elecciones y de elegir qué quieren ser por ellas mismas y no por un hombre. Sí, y justamente lo que dices es súper importante porque aunque, por ejemplo, aquí en México veamos que no, tal vez no hemos avanzado al mismo nivel que otros países, sí tenemos cambios gracias al feminismo. O sea, el hecho de que podamos votar, el hecho de que podamos trabajar, de que podamos ir a la escuela, de que podamos tener acceso a la universidad, o sea, son realmente cambios que han impulsado todo este tipo de movimientos y no podemos darles menor valor. Y Ujú. me encantó lo que dijiste, porque obviamente hay diferencias biológicas, diferencias se han traducido con el tiempo a debilidades biológicas. Exacto. Y eso también es algo que escucho mucho, ¿no? Como, es que ¿por qué ustedes a fuerzas quieren hacer lo que no pueden? Y es como, a ver, no. Obviamente, o sea, si a mí me pones ahorita con un hombre, que aparte estoy hablando de mi persona, o sea, yo soy muy débil, la verdad, o sea, yo sí no tengo fuerzas, ¿no? Obviamente me va a ganar un hombre, ¿no? O sea, esta diferencia, pero no es una debilidad, o sea, Sí, entonces aquí lo que tú decías es que no va enfocado a ser iguales, porque no somos iguales, pero queremos justamente tener las mismas oportunidades. Y creo que este es como lo primero que se debe de entender del feminismo. ujú. Sí, o sea, justamente o sea, no es como que, o sea, porque también un argumento que he escuchado bastante yo de los hombres es, hoy si las feministas quieren igualdad, entonces yo también les puedo pegar, ¿no? Es como de, o sea, no, no es el punto y no es el caso. O sea, en primer lugar, no deberías aún así de golpear a nadie, siendo hombre, mujer, etcétera. No deberías de golpear a nadie, contrólate. Pero en segundo lugar, no es el punto de que las mujeres tengan más derechos o quieran más derechos. O sea, el punto es que quieren ganar lo mismo que nosotros, quieren sentirse igual de seguras que nosotros, quieren vivir igual que nosotros, porque esa parte de nosotros como hombres podemos salir a la hora que se nos dé la gana y pues nadie nos va pues a seguir a la casa, a hacer comentarios, a chiflar, a tocarnos las pompas o a peores cosas, que sí puede llegar a pasar en un hombre, pero pues es mucho más raro, pero aún así puede llegar a pasar.
Sin embargo, las mujeres corren ese riesgo multiplicado al 300%. Entonces, o sea, ese es el punto y ese es el caso al que se quiere llegar con el movimiento feminista, que haya una igualdad ante las oportunidades. Sí, e igual otro comentario del que hablábamos hace rato era como, ¿y por qué si las mujeres tienen su día, por qué los hombres no? Eso no es igualdad. A ver, o sea, primero empecemos por el tema, ¿por qué hay un día de la mujer? O sea, vayamos a la inversa. ¿Por qué existe un día de la mujer? Justamente porque existe esta desigualdad. Y existe esta desigualdad y tanto se tiene que hacer aparente que por eso existe el Día de la Mujer, para reconocerla. Y Ujú. aquí, o sea, por ejemplo, en México, no es posible que 66 de cada 100 mujeres de 15 años en adelante hayan sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo. Y si no lo han hecho, que lo vayan a hacer Ujú. en algún momento de su vida. O sea, estamos hablando de una diferencia súper radical. Obviamente también matan hombres, obviamente también hay violencias a los hombres, pero la violencia es a los hombres por ser hombres y cuando los matan de una manera tan violenta, al igual que a las mujeres. No, no, o sea, Sí, o sea, no, no es lo mismo y no se comparan. Porque justamente, o sea, a un hombre o sea, es más común que lo maten por alguna pelea que tuvo, por alguna, algún como asunto en el que haya estado relacionado, ya sea con drogas, ya sea con alcohol, ya sea con lo que sea. Que también puede pasar muchas de esas cosas por mujeres. Pero el feminicidio y toda la palabra de feminicidio se da por justamente nada más por el simple hecho de ser mujer. Se le violó, se le mató, se le descuartizó y se le encontraron sus partes en la carretera, que es horrible escuchar noticias así y sobre todo teniendo en cuenta que justamente como acabas de decir, la mayor parte de las víctimas de violencia de género son niñas menores de edad, a las cuales son violadas, son asesinadas y son secuestradas de sus casas o de la escuela, porque justamente todo el movimiento que pasó hace un año también ocurrió debido a que secuestraron y violaron y mataron a una niña de menos de 10 años de edad. Entonces tenemos que recordar por qué es necesario el feminismo y por qué es necesario pelear para que se protejan más los derechos de la mujer. Y es eso, es que se protejan más los derechos de la mujer, no que tengan más derechos, no que merezcan más, no, es se protejan, porque una mujer, ¿cuántas veces no hemos escuchado el que, no sé, una mujer denuncia a su jefe porque se pasó con ella y le tocó la pierna y que quería que se acostara con ella para un aumento de salario? Y la mujer lo denuncia y, ay, seguramente ella lo incitó. Ay, es que cómo iba vestida. Ay, es que seguramente ella fue la que hizo eso. O ella se lo buscó. Esa palabra, sí. Ella se lo buscó. Es horrible. Y, o sea, no creo que nadie en su sano juicio quiera ser violado, quiera ser acosado en el ambiente de trabajo o en un ambiente familiar. En verdad, hay que tener esa compasión y esa empatía por los temas que se están tocando ahorita. sí, no. Y es súper fuerte. O sea, realmente lo que está pasando en nuestro país, tal vez aunque ahorita no sepamos mucho, por la situación de pandemia en la que estamos, es algo que sigue pasando. Y, o sea, estamos llegando a un nivel de violencia que estamos aceptando. Y la parte de volver a victimizar a la víctima realmente es algo que no puede seguir pasando. O sea, a mí me sorprende mucho la falta de congruencia cuando se dicen cosas como, es que menos del 20% de las violaciones o de lo que pasa se denuncia. A ver, teniendo en cuenta el sistema que tenemos en nuestro país y lo difícil que es el proceso para la víctima y después Denunciar. todavía súmenle toda la parte de, es que fue su culpa, es que ella iba vestida, es que
lo que sea, ujú, ¿cómo quieren que denuncien de esa forma? O sea, qué bueno que no entiendan lo que es estar en esa situación, pero tengan al menos un poquito de empatía para entender qué es lo que requiere todo este proceso. Primero, tienes que hablar, tienes que procesar lo que pasó, tienes que atrever a repetirlo 20.500 veces y no solamente de dientes para afuera para otras personas. Cuando vayas a un juicio, tu agresor va a estar ahí al lado. Te da miedo, es una persona que ya te violentó. ¿Lo vas a hacer? O sea, realmente no es tan fácil y esta parte de echarle la culpa a las mujeres tiene que parar. ujú. Sí, o sea, es un tema tan difícil, es un tema tan feo, o sea, porque ni siquiera tienes consuelo con otras mujeres, porque hasta las otras propias mujeres son las primeras que te dicen, tú saliste y por puta, y porque tu minifalda, y porque, etcétera. Entonces, es por eso, justamente por este tema, por esto que estamos hablando en estos momentos, que existe el movimiento feminista, que existe el Día de la Mujer, que existe ese día para concientizar a la sociedad de los problemas por los cuales está pasando la mujer. Pregúntenle a sus hermanas, a sus mamás, a sus tías, a sus primas, que, cómo se han sentido ellas. Si alguna vez han sentido una parte de acoso, una parte de abuso, porque más de la mitad de, o sea, más de lo que se puedan esperar, sus propios familiares van a decir que sí han sufrido de acoso alguna vez en su vida. Entonces, esperemos que este capítulo no haya sido demasiado serio, pero es que sí es un tema muy, muy serio que debemos de tomar con mucha importancia. Sí, Entonces, ay, perdón, no, habla, no, habla. no, perdón, yo te interrumpí. No, habla. Pero pues sí, o sea, como dices, es un tema serio y aquí lo que quiero hacer hincapié es que es importante que no solo las mujeres tengamos esta plática, porque sí, sí es importante que la tengamos, pero también es importante que aquellos hombres que piensen que no es importante o que digan, es que no entiendo por qué yo tengo que ser parte de algo que no perpetuo, ok, entonces ayúdanos, apóyanos. O sea, necesitamos que haya más gente que lo entienda y que realmente nos ayude a dar este mensaje de por qué es tan importante, qué es lo que está pasando. O sea, realmente aquí les estamos dando la información súper diluida, pero métanse Ujú, a buscar y van a encontrar mucho más que por tiempo no podemos decir. Pero, pues sí. sí. Entonces, pues sí, esperemos que al menos este capítulo haya ayudado a alguien o haya picado su interés para investigar por su cuenta, les haya hecho como al menos sentirse un poquito intrigados por todo lo que pasó el año pasado, todo lo que significó, todo el cambio que hubo y todo el impacto que se creó o sea, por esta lucha que están haciendo las mujeres. Y pues también este programa esperemos que sea un aliento fresco para todas las mujeres, para todas las personas que están pasando por alguno de esos temas. No están solas. Hay comunidades y hay grupos de mujeres y que las pueden apoyar, que las pueden alentar, que las pueden estar ahí con ustedes si sufren algún tipo de acoso, de abuso. Así que por favor no se sientan solas, no se sientan impotentes, siéntanse en que están cuidadas y busquen a esa comunidad y busquen a esas personas que realmente las puedan ayudar. Entonces, pues ahorita ya se nos está acabando el tiempo. Esta vez no vamos a tener los momentos incómodos del podcast porque sí es un tema muy serio. Entonces, nada más recordarles, no están solas mujeres, sigan peleando, sigan apoyándose entre ustedes. Y pues, algo que quieras comentar, Ali. Pues sí, o sea, que esto apenas comienza y que tal vez aunque hayamos visto una pausa en el movimiento que se hizo el año pasado,
Yo creo que mientras nosotras nos sigamos apoyando, informando y trabajando tal vez con esas formas de pensar y de aceptar cosas que no están bien, seguimos avanzando. Tal vez no se ve, pero seguimos avanzando. La sociedad no cambia de un día para otro, se va haciendo poco a poco, día con día, persona por persona. Y a pesar de que haya gente que diga que el 9 de marzo no sirvió de nada, en verdad vean el impacto que causó en esas niñas pequeñas que fueron a la manifestación, en esos niños que se dieron cuenta de que las mujeres están en todas partes, en esa concientización que se hizo de las mujeres son realmente importantes para la sociedad. Y pues sin más preámbulo queremos pues darles un apoyo y queremos desearles un feliz Día de la Mujer y esperemos que sigan luchando y que siga cambiando la sociedad en favor de la mujer. Sí. Y a todas aquellas que estén pasando por un momento difícil en casa, les mando un abrazo con todo, todo mi corazón. Que sepan que no están solas, que a veces la situación es muy difícil y no sabes cómo salir de ella, pero siempre se puede y siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte. Exacto. Entonces, y cualquier cosa, si en verdad sienten que no tienen a nadie y de pura casualidad les llegó este podcast, lo escucharon, les salió en YouTube o en algún lugar, coméntenos, hablen con nosotros. Nosotros estamos 100% dispuestos a escucharlos, a atenderlos, a poder ayudar en la forma que se necesite. Y pues esperemos que al menos con estos pequeños 20 minutos que nos hayan escuchado, los hayan hecho reflexionar y les hayan dado una bocanada de aire fresco a todo este problema. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado en este podcast un poquito más serio de lo que normalmente estamos acostumbrados. Sí. Pero el tema lo amerita. Y pues los vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Que tengan Claro que sí. bonita semana. Muchas gracias por estar. Nos vemos. Chao. Bye.